Me presento, soy doctora Patricia de Petre, a cargo de la Cátedra de Derecho Laboral, conjuntamente con mis colegas doctor De Manuele, doctora Bordiñón y doctora Vigo. Con los cuatro conformamos esta cátedra, que en realidad la propuesta fue diseñada para el turno mañana, sin perjuicio de lo cual atraviesa parte de la siesta. La damos en 2 días y concentramos los viernes 4 horas de actividad. Nosotros en la cátedra, si bien tenemos nuestro propio programa, sabemos de las dificultades del alumno libre, sin perjuicio de lo cual nos interesa a la hora de rendir o a la hora de que el alumno presente su examen, tener la estructura general de la materia, el conocimiento de la estructura general de la materia. No tenemos autores que seleccionamos porque hay algunos muy buenos. Tratamos de ver autores que tengan actualizado, por lo menos la ley actualizada hasta hoy. Es más, en la cátedra y a disposición incluso del alumno libre, facilitamos ejemplares o textos actualizados al día de hoy de lo que es la ley de contrato de trabajo o de los últimos autores en la medida que no se encuentren en biblioteca. La idea de la cátedra fundamentalmente es privilegiar los conceptos de lo que es el derecho individual de trabajo y el derecho colectivo del trabajo, cómo se entroncan y de ahí todas las vicisitudes del contrato de trabajo. Por supuesto, haciendo hincapié en los modos incluso de extinción y además de las distintas indemnizaciones y agravamientos indemnizatorios existentes hoy en materia laboral. Decía que no hay un autor preferido o predilecto, buscamos siempre lo actualizado, sin perjuicio de lo cual hay obras de Tala, hay una última de Fernández Madrid, nueva, salió creo que 2 meses atrás. Hay una obra de Ackerman también en conjunto de la ley de contrato de trabajo comentada del año pasado, que son las que tienen lo último de lo último, que es lo importante. De todos modos, a los fines del estudio y de una metodología de estudio, si se quiere, que va siguiendo el programa y fundamentalmente partiendo de los principios generales, la estructura de la ley de contrato de trabajo en lo que hace al derecho individual del trabajo y también en lo que hace al derecho colectivo y al derecho administrativo laboral, resulta interesante, o siempre recomiendo, el sitio del Ministerio de Economía, www.infoleg.gov.ar, porque en ese sitio ustedes encuentran la información legal vigente al día de hoy. Y lo interesante es que encuentran el texto actualizado y el texto anterior. Y además, en otro color, todas las reformas que fue sufriendo el sistema o que tuvo el sistema o la estructura original de la legislación. Por eso, teniendo eso a mano, es una herramienta muy importante a los fines del estudio y la actualización de la materia. Decía entonces que el material de estudio lo encuentran, inclusive lo facilitamos en la cátedra, y nosotros, por lo menos en la cátedra de regulares, como estructura a los fines del examen final, proponemos o le damos la posibilidad al alumno de que elija el sistema conocido de las 2 bolillas, de elección de las 2 bolillas, o bien que privilegiamos, si se puede, la elección de un tema. La elección de un tema, por supuesto, abordándolo desde un aspecto diferente, con un estudio más específico de ese tema, tratar un tema de una bolilla, el desarrollo de ese tema como para empezar a hablar de la materia y luego sí preguntas sobre aspectos o institutos generales de nuestra materia. Recomendando siempre que si no se sienten seguros con el sistema de elección de temas, no seleccionarlo en la medida de que es para un alumno que pueda saltar de un tema al otro con facilidad, que a veces es la dificultad que nosotros encontramos a la hora de tomar los exámenes, que en este sistema, digamos, de antaño, de las 2 bolillas y el repaso de las 2 bolillas, que le permite al alumno luego desarrollar la materia con más certeza. Sin perjuicio de lo cual es interesante esta forma también de rendir, porque también es una forma para nosotros inmejorable para evaluar los conocimientos generales de la materia.
Eso es en líneas generales lo que propone la cátedra, tratando inclusive en lo que es, sé que esto es para un alumno libre, pero hemos tenido alumnos que van de oyentes, y lo que tratamos de ver es la aplicación, no solamente la parte dogmática de nuestra materia, sino la aplicación práctica de nuestro derecho, y tener presente los ingentes y numerosos cambios que se van produciendo, tenerlos totalmente actualizados de todos los cambios que se producen y nuestra interpretación. Por lo menos eso es lo que privilegia la cátedra, y sobre todo lo práctico, las enseñanzas prácticas que le puedan resultar, sobre todo en el ejercicio profesional, porque es el problema con que se encuentra el alumno a la hora luego de litigar. Y al menos en este pequeño aspecto, en este pequeño espacio, si se quiere curricular, brindarle algunas armas y algunos elementos para el futuro ejercicio profesional en la medida que se dediquen a esto. Eso es en líneas generales lo que propone esta cátedra. Y en cuanto a los conocimientos que voy a abordar hoy, que cuesta o hay dificultad en encontrar los contenidos, no tanto por la dificultad de encontrarlos, sino que puntualmente la legislación que existe sobre los códigos procesales comentados santafesinos son muy largos, son indudablemente a lo mejor para un estudiante de posgrado, no para un estudiante de grado, o para alguien que se dedica al ejercicio de la materia o a la judicatura. Entonces, normalmente esta bolilla es la que ocasiona más dificultades al alumno en la búsqueda del material. Entonces, la idea, por lo menos del Centro de Estudiantil mía, en este caso es abordar el tema de los aspectos procesales de nuestra materia, porque también sabemos que en los que son los procesales generales esto no se aborda con detenimiento, y es una lástima porque a la hora de ejercer vemos las dificultades con que se encuentra el profesional y el desconocimiento del derecho procesal laboral. Partiendo de la base que fue necesario la elaboración, así como hay un derecho de fondo específico donde se tiene en cuenta el hiposuficiente trabajador, fue necesario también el abordaje procesal de la materia con un derecho que contemplara la igualdad por compensación, porque de nada nos sirve un derecho de fondo que proteja o que, mejor dicho, equipare al hiposuficiente si las formas o el derecho no formal no lo ayuda. De ahí la existencia de la autonomía, si se quiere, del derecho procesal laboral, sacándolo del tronco común, que es el derecho procesal civil, y como les dije, partiendo de la base que hay una diferencia sustancial en lo que son los principios o el principio dispositivo inserto o insuflado en todo lo que es las normas procesales civiles de las laborales, que hablamos de un proceso, se quiere, o principios inquisitoriales o cuasi inquisitoriales, donde el juez tiene una participación activa y al juez le interesa averiguar la verdad real. Por ello fue necesario la existencia de procedimientos especiales, tribunales especializados en la materia y un procedimiento especial. Nuestra ley procesal, Código Procesal Laboral, está informado de esos principios que se pueden llamar algunos generales y otros consecuenciales que se derivan de estos principios generales, pero que son otros de esa igualdad por compensación. Se trata la norma procesal de al hiposuficiente trabajador también equipararlo en las formas. Por ejemplo, con la gratuidad del trámite. O sea, el principio general es igualdad por compensación, lo que implica una gratuidad del trámite, permitirle el acceso a la jurisdicción de suerte que la tramitación sea totalmente gratuita para el trabajador y no tenga que pagar tasas, ni contribuciones, ni ningún impuesto judicial, ni tampoco los oficios o abonar los oficios a las distintas reparticiones. Por supuesto, haciendo diferencia o diferenciándolo de la imposición de costas que el trabajador va a tener que hacerse cargo en caso de perder un juicio. O sea, la gratuidad no abarca la condena en costa, sin perjuicio de lo cual hay también una norma de fondo en nuestra ley de contrato de trabajo, en el artículo 20, una norma, si se quiere, procesal, en el sentido de que no se puede afectar la vivienda del trabajador a los fines del pago de costas. Entonces vemos no solo que hay normas procesales en nuestro derecho de fondo, sino amén de nuestro Código Procesal Laboral. Entonces, volviendo a los principios, hablamos de ese principio de igualdad por compensación,
que se derivan otros, el de gratuidad, el de la limitación recursiva, a los fines de acelerar el procedimiento y no poner en desventaja al trabajador. Pero también hay otros principios como el de, por ejemplo, el de celeridad y el de inmediatez, que asegura al juez y que parte de ese principio inquisitorial en la medida que el juez se impone del proceso, el procedimiento es mixto, hay impulso procesal de la parte, pero fundamentalmente al juez. Y el otro principio que también insufla este procedimiento es el de la averiguación de la verdad real. Por eso el juez, podemos decir que puede fallar ultra petita, a diferencia de lo que sucede en materia civil. Además puede ordenar medidas de oficio, todo con la idea de buscar la verdad real. Lo que le interesa al juez es buscar la verdad real, por lo tanto no se siente constreñido por las proposiciones de las partes. Nuestro Código Procesal Laboral, vuelvo un minuto, celeridad en cuanto a que se trata que los procedimientos atentos a la naturaleza alimentaria del crédito laboral, al legislador le ha interesado que este procedimiento sea rápido, sencillo, rápido y eficaz. Hay un principio de inmediatez, el juez toma conocimiento activo e interviene en las audiencias mediando, interviniendo y conociendo a las partes. Y también hay otro principio que se da, que es el de concentración, tratando de concentrar la mayor cantidad de actos procesales en uno. Todavía nosotros continuamos con el principio escritural, a diferencia de otros códigos procesales ya a nivel, podemos decir, sudamericano, donde se habla de una casi oralidad total. Sin perjuicio de lo cual, nuestro Código Procesal Laboral tiene herramientas que lo han ayornado a la finalidad y a los principios que lo informan. Decía entonces que nuestro Código Procesal Laboral ya tiene la ley 7945 del año 76, que tuvo una importante reforma, vuelvo ayornándola a los cometidos de nuestra época, que es la ley 13039, vigente desde el 25 de marzo de 2010. Y hay un texto ordenado, que es lo que tenemos hoy, esa ley 7.945 del 76, con estas reformas que no solamente fueron cosméticas, sino también importantes en cuanto a que se introducen nuevos procedimientos a los fines de que el trabajador haga rápido y efectivo su crédito cuando hay poco o nada que discutir o la sustancia que se debate no admita debate causal. Entonces, amén de esos procedimientos, en realidad el juicio está pautado para hacerlo en poco tiempo. La idea es, en nuestros tribunales laborales, nosotros tenemos una doble instancia judicial, pero la idea es acortar, tratar de respetar en la medida de lo posible estos pasos procesales, de suerte que en la demanda el trabajador, la parte trabajadora, ofrece prueba no solamente los hechos y el derecho, sino también tiene que ofrecer la prueba confesional y la prueba documental, y también va a ofrecer la prueba informativa, dejando la testimonial, informativa, pericial, dejando la producción, el ofrecimiento y producción de la prueba testimonial, el reconocimiento documental y la absolución de posiciones o la prueba confesional para cuando se celebre la audiencia más importante estructurada en nuestro procedimiento, nuestro Código Procesal, que es la audiencia de trámite o audiencia prevista en el artículo 51 de esta ley procesal. Entonces, con la demanda, el trabajador, como les dije, ofrece toda esta prueba, se corre traslado por 10 días, la parte demandada, en este caso el empleador, va a tener un plazo 10 días para contestarla, según donde estuviera ubicado o el domicilio, y también va a oponer en la contestación de la demanda las excepciones de la que intenta valerse. También va categóricamente a reconocer o desconocer los documentos que se le atribuyen, va a ofrecer la prueba confesional
y la otra de que intente confesional documental, por supuesto, acompañada con la contestación de la demanda. Y aparte hay algo que se introdujo con la reforma que tiene que sí o sí establecer o decir la realidad de los hechos, qué sucedió. En principio hay una presunción también en contra de la parte, mejor dicho, demandada, que no dé su versión de los hechos y que simplemente se limite a negar los supuestos de hecho y de derecho propuestos en la demanda. La importancia de la reforma del Código Procesal fue que se permitió, en ese tiempo que se consideraba muerto entre la demanda y la contestación y la fijación de una audiencia, los fines conciliatorios primero y ofrecimiento de prueba, la que faltante y producción de prueba en esa audiencia de trámite o audiencia del artículo 51, que está prevista su celebración a los 30 días, siempre hablamos de hábiles, luego de contestada la demanda, decía que con la reforma del Código Procesal se permite diligenciar la de prueba, por ejemplo, informativa o pericial o cualquier otra prueba que no fuera la testimonial, como para ir ganando tiempo y a lo mejor como para tener ya elementos necesarios a los fines de lograr la conciliación o ir mejor preparado para la audiencia conciliatoria que se va a llevar a cabo con la presencia personal del juez. Aclarándose simplemente algunos aspectos como que existe la posibilidad de plantear excepciones que no son como las conocemos o su planteamiento no son como lo conocemos en el Código Procesal Civil y Comercial, sino que de algunas excepciones como por ejemplo defecto legal, falta de personería, litis pendencia y cosa juzgada judicial, se corre traslado por 10 días, o sea, interpuestas por la demandada, se corre por traslado por 10 días al actor, a la parte actora, y el juez dice la debe resolver inmediatamente. Las demás, las que requieran pruebas, si se quiere, van a ser resueltas luego con la sentencia definitiva e inclusive media el tiempo para contestarlas por parte del actor a quien se les va a correr traslado, tiene tiempo hasta la audiencia del artículo 51. Esta audiencia fundamental en la que se estructura el proceso laboral es donde resulta fundamental la actividad del juez, no solamente en conocer a las partes, sino en comentarles todas las alternativas de un juicio laboral. Y esta posibilidad fundamental de poder conciliar, alcanzar la conciliación, o sea, lograr un avenimiento de las partes siempre respetando el orden público laboral, porque para eso está el juez, en la medida que va a tener que luego, si eventualmente se llegara a un acuerdo, verificar que no haya ninguna norma traspuesta, que se verifique que esté represente el orden público laboral y verificar que sea una justa composición de derechos e intereses de las partes en lo que es litigioso. Entonces, ¿por qué decimos o por qué esta audiencia es tan importante? Porque permite, en gran parte de los casos, terminar o abordar a una conciliación y dar por concluido el pleito. Con la intervención del juez, por supuesto, donde se va a entrevistar con cada una de las partes, conjuntamente o por separado, pero va a hablar de las bondades, el juez le va a hablar de las bondades de esta conciliación, incluso de los elementos con que cuenta cada una de ellas, porque fíjense que todo lo que se habla en el marco privado de esta audiencia conciliatoria por el juez y con cada una de las partes separadamente no significa prejuzgamiento, pero a veces es fundamental la presencia del juez porque el juez va a advertir a lo mejor las partes la dificultad probatoria en algunos aspectos o bien algún pedido o alguna pretensión que no esté dentro del marco de la ley o que pueda llevar a un fracaso a futuro. Entonces, conciliada o lograda la conciliación en la cual el juez va a acercar a las partes y, en la medida de lo posible, si logra conciliarlas, el juicio termina ahí con un acto homologatorio donde el juez, reitero, verifica que precisamente esté presente el orden público laboral y no se haya vulnerado ninguna de las normas, esos mínimos inderogables, que en algunos casos aparecen como mínimos y otros como techo, establecidos en nuestra materia, en nuestra ley de contrato de trabajo. De no conciliarse, pero ¿qué es esa primera etapa?
Bueno, la audiencia va a continuar el debate, pero acá también otra de las facultades inquisitoriales o inquisitorias del juez laboral, en el sentido que, por ejemplo, va a tratar de limpiar el proceso de todas las pruebas que sean superfluas, inconducentes. Entonces va a tratar de, si se quiere, simplificar las cuestiones litigiosas, tener en claro qué es lo que se está discutiendo y separar o, mejor dicho, dejar de lado, sin efecto, aquellas pruebas que no van a atender a la averiguación de la verdad real. En esa misma audiencia, donde se verifica perfectamente el principio de concentración, dijimos que el juez primero intenta conciliar, de no hacerlo, las partes se van a producir dos pruebas, que se supeditaron precisamente a la realización de la audiencia, que son las confesionales, y se va a producir el reconocimiento documental por parte del actor, trabajador, en el caso que el actor sea un trabajador. ¿Por qué? Porque recuerden que el momento procesal para ofrecer prueba documental, el demandado, es con la contestación de la demanda. Luego, la oportunidad procesal que va a tener el actor de reconocer o desconocer va a ser precisamente en la audiencia de trámite. Y en esa audiencia de trámite entonces, o de audiencia del artículo 51 de la ley procesal, precisamente se van a rendir las confesionales de ambas partes y el actor va a reconocer la documental que la demandada presentó a juicio. Además, ambas partes litigantes van a ofrecer la prueba restante, la prueba que les faltó ofrecer, sin perjuicio de ofrecer otra distinta de la ofrecida con la demanda y con el responde. Pero fundamentalmente, la prueba testimonial que todavía no tuvieron oportunidad de haber ofrecido. Hay una limitación con el número de testigos que es 5, sin perjuicio de lo cual el juez puede habilitar a un número mayor en caso que se justifique. Tengan presente que siempre se está tratando de que el proceso, la celeridad procesal, por eso la limitación en los recursos, la limitación en los testigos, pero siempre tratando de la averiguación de la verdad real. Hay toda una etapa probatoria de 40 días. La actividad probatoria es amplísima, se están permitidos todos medios de prueba, documental, instrumental, como una variedad de la documental, pericial, inspección judicial, las nuevas tecnologías también, dentro de lo que podemos llamar dentro de las pruebas documentales, la que admita el juez en su caso, prueba testimonial, decía, las pruebas de informes que pasan a ser también importantes. Y tengan presente que las pruebas periciales, sobre todo la pericial médica, en los casos que es de nuestra competencia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, pasan a ser de suma importancia porque nosotros dependemos, los jueces, del dictamen pericial médico para poder determinar, primero y principal, si hay una incapacidad producto de un accidente, una enfermedad, y luego en base de ello cuantificar el crédito y determinar la relación de causalidad. Entonces, la prueba pericial hoy en estos días pasa a ser importantísima a los fines de la averiguación de esa verdad real, fundamentalmente en los juicios por accidentes y enfermedades del trabajo, que son los que hoy en mayor medida se están instaurando en los tribunales laborales, con un crecimiento inusitado de causas de esta materia. Una cuestión importante, nosotros tenemos a texto expreso establecido el principio de las cargas probatorias dinámicas, a texto expreso. O sea que en alguna medida lo aplicamos, pero ahora en el artículo 59 de nuestra ley procesal el juez tiene que valorar el esfuerzo probatorio y quién tiene mejor o mayor probabilidad de probar determinadas circunstancias, que normalmente en este caso es el trabajador, el empleador, que es el que cuenta con la obligatoriedad de tener la prueba documental, la registración, etc. Y como novedad, siguiendo con el procedimiento, tenemos una clausura de término de pruebas. Se corre traslados a las partes para alegar, 5 días cada una sobre el mérito de la prueba, y los autos pasan para resolver en 10 días. El juez tiene que dictar resolución, pudiendo incluso su sentencia resolver, como les dije, ultra petita. Refiriéndose la ultra petita no en proposiciones o en cuestiones no propuestas por las partes, pues eso sería extra petita, sino muchas veces en cuantificaciones de los créditos, lo pedido, pero a lo mejor pedido en menos, que eventualmente en ese aspecto sí puede fallar, insisto, ultra petita. Algo fundamental, un instituto novísimo,
mejor dicho, no tan nuevo porque data del 2010, pero la posibilidad, o mejor dicho, el procedimiento declarativo con trámite abreviado, que eso fue introducido como reforma por la ley 13039 a nuestro Código Procesal Laboral, y que le permite al trabajador, cuando haya cuestiones que no admitan debate causal y cuando haya una fuerte probabilidad de que su pretensión tenga asidero, interponer este procedimiento, por eso, que no deja de ser declarativo, pero es abreviado, porque comienza con una resolución o un auto donde el juez ordena, o sea, declara el derecho del trabajador y ordena pagar la deuda. Por supuesto que el derecho de defensa está garantizado, porque lo que ocurre con este procedimiento declarativo con trámite abreviado es que se pospone la etapa de discusión para luego de este auto, que comienza, si se quiere, este procedimiento con el auto por el cual se declara el derecho y se ordena el pago de una creencia donde el trabajador, con la prueba documental que nos arrima, el juez verifica que hay una fuerte probabilidad de tener andamiaje esa petición. Y precisamente se ha previsto, tratando de que en situaciones donde sabíamos los jueces laborales de antemano que el derecho tenía asidero, no había posibilidades de superar todas las etapas procesales contenidas en este Código Laboral, que se las dije sucintamente, y de esta manera, por ejemplo, para lograr ante un crédito laboral con fuertes probabilidades de tener asidero, por ejemplo, un despido sin causa, donde no se pagaron indemnizaciones, tener que discutir causas que no tienen razón de ser, porque cuando hay un despido incausado basta con acompañar el telegrama de despido como para que el juez advierta que hay indemnizaciones y créditos, liquidación final y créditos laborales indemnizatorios no abonados. Entonces, podemos decir que la etapa de la discusión se aplaza para a posteriori de ese auto que ordena el pago, declara el derecho y ordena el pago, sin perjuicio que todo lo que sea numérico puede aplazarse para una discusión posterior, pero reitero, se está tratando de pretensiones que no admitan debate causal, que puedan determinarse con una simple operación numérica y donde haya prueba documental que acredite ese derecho. Luego, en este procedimiento declarativo con trámite abreviado se recorre, traslado, por supuesto, ese auto declarando el derecho va también con la orden o con la posibilidad de que ese demandado se oponga a esta tramitación a través de causas concretas por las cuales se puede oponer, cuestionando la prueba documental, la falsedad, oponiendo que se encuentra pago el crédito, o bien discutiendo, si se quiere, el fondo de la cuestión o el derecho que tenga a reclamarlo el trabajador. Y en definitiva, la prueba admitida solamente es escasa. ¿Por qué? Porque está basada solamente en la medida de discutir, y si en la medida de su discusión, el intercambio telegráfico o eventualmente una informativa al correo, si se discute, o sea, la informativa al correo, o eventualmente una pericial para determinar eventualmente los números o la cuantificación del crédito, pero no otro tipo de prueba, fundamentalmente la prueba informativa y pericial nada más, pero fundamentalmente prueba informativa y documental que puede ofrecer la otra parte. Lo interesante de este procedimiento es que, contestada la oposición, se le vuelve a correr traslado al actor para que exprese lo que tiene que expresar en base a esa oposición, y luego se provee o se produce la prueba que haya que producir, esta prueba limitadísima, esa documental e informativa, me equivoqué, no dije, está mal pericial, documental e informativa, y se dicta resolución en breves términos. O sea que con un brevísimo plazo el trabajador puede hacerse efectivo su derecho, y está previsto para casos puntualísimos donde prácticamente no haya discusión sobre su crédito, o sean mínimas las discusiones, o no la haya, como por ejemplo un despido incausado, un despido por causa de fuerza mayor o falta de disminución de trabajo
por el crédito la mitad de la indemnización, en los casos de muerte del trabajador y sus derechohabientes, en los casos de artículo 212, cuarto párrafo, incapacidad absoluta y cuando el contrato de trabajo se extingue con una, por ejemplo, con una determinación de incapacidad del 66%, cuando haya créditos impagos. Entonces son supuestos donde prácticamente hay poco o nada para discutir y no tiene sentido atravesar todo un procedimiento laboral para un crédito alimentario hacerse efectivo. Lo importante de este procedimiento declarativo con trámite abreviado, que en poco tiempo, y les doy como ejemplo, he tenido casos en que con todo lo que significa un procedimiento laboral, a lo mejor un trabajador que fue despedido, o sea que su contrato de trabajo se extinguió por un artículo 212, cuarto párrafo, una incapacidad absoluta para el trabajo y con incluso un dictamen de comisión médica, ya sea de una comisión médica en materia previsional o bien laboral porque le otorgaba una incapacidad del 66%, que se discutiera su crédito por el procedimiento ordinario y que a lo mejor con todas las etapas procesales el juicio demorara 2 o 3 años para poder hacer efectivo su derecho. Como también tuve supuestos en que con este procedimiento abreviado y el allanamiento mediante, en 2 meses se logró hacer efectivo un crédito. Porque lo que tiene también este procedimiento es que le permite, si el demandado se allana, precisamente y paga este crédito, tiene una particularidad porque se lo beneficia en la regulación de honorarios, en tanto la regulación va a ser por la mitad. O sea que si se quiere hay un beneficio adicional para ese demandado que se allana, que paga la deuda y en definitiva le va a salir los pagos de las costas judiciales, los gastos causídicos van a ser menores. Otra cuestión interesante también es que se instrumentó un procedimiento también, si se quiere, más rápido de lo ordinario para todos los casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En supuestos también donde había que ventilarse la causa mediante un juicio ordinario. Y en estos casos tan caros, no nos olvidemos que el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional, lo dijo la Corte en Bisotti, en Aquino, Aróstegui lo va reiterando en la saga de fallo. Este trabajador, en un caso precisamente donde estaba en juego su salud y un trabajador discapacitado, tenía que esperar, atravesar todo este procedimiento ordinario cuando a lo mejor lo que se estuviera discutiendo con una ART era el grado de incapacidad o la cuantificación del crédito. Entonces, como ventaja también, y en este título de procedimientos abreviados en general, amén de introducirse el procedimiento declarativo con trámite abreviado, hay también opciones de procedimiento si se trata de juicios donde se ventile o donde esté en juego o un accidente, no en juego, sino que se discuta o se pretenda la reparación de un infortunio laboral, llámese accidente o enfermedad del trabajo. En ese caso hay 3 opciones de procedimiento que les brinda el Código Procesal. Cuando está reconocido el siniestro, un pronto pago, directamente un pronto pago laboral. En los supuestos donde, si bien está reconocido, pero está en discusión, a lo mejor ART, el accidente, la naturaleza de laboral está reconocida, porque ese es el presupuesto, pero la discusión pasa por el grado de incapacidad, o bien, reitero, la cuantificación del crédito, poder instaurar este procedimiento que llamó sumarísimo, para darle un nombre, no porque se adecue el sumarísimo que conocemos del Código Civil y el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, sino que es un sumarísimo adaptado. Sumarísimo adaptado porque lo que se trató la Comisión de Reformas es que sea un procedimiento también acontado, porque era poco lo que se estaba discutiendo. Era un solo aspecto, no estaba discutido el siniestro, la ocurrencia del siniestro ni la enfermedad. La discusión pasaba por el grado de incapacidad o la cuantificación del crédito. Entonces, en estos casos se instaura la demanda, se acompañan los elementos documentales y la parte va a expresar el trabajador que discrepa con el grado de incapacidad porque entiende, según su médico tratante, que su grado de incapacidad es mayor, o bien que el crédito está mal cuantificado, dando las razones por la cual considera que lo es. Se corre también un traslado por 10 días y solo la prueba admitida en estos casos es nada más
que la prueba pericial, no se admite otro tipo de pruebas. O sea, la documental, por supuesto, la documental ya ofrecida y la prueba pericial. Pero prueba pericial consistente en que dos periciales, pericial médica, precisamente para determinar cuál es el grado, o sea, si estamos discutiendo porcentaje de incapacidad, precisamente el grado de incapacidad, y la prueba pericial contable, si estamos o si lo que se pretende discutir es la cuantificación del crédito. Luego queda dejado, o sea, el procedimiento ordinario, por supuesto, queda relegado para los supuestos donde está desconocida la naturaleza laboral del siniestro, o bien se trata de supuestos de reparación integral. No hay duda que en estos casos la tramitación que se debe es la ordinaria. Decía entonces que también con estos procedimientos abreviados, incluido el sumarísimo, si yo tendría que compararlos antes del 2010, cuando era necesario atravesar todas las etapas de un juicio ordinario, cuando solo se discutían estos aspectos de los que le estoy hablando, y compararlo con un procedimiento sumarísimo de hoy, acotado, podemos decir que lo que antes podía llegar a demorar, dependiendo de la actividad de las partes, por supuesto, 2 años, 2 años y medio, a veces más, hoy a lo mejor en menos, 8 meses, 9 meses, 1 año, también dependiendo del perito médico y que no haya impugnaciones a la pericia, cuando se trata de periciales médicas, se tenga con rapidez se pueda obtener el acceso a la jurisdicción y fundamentalmente que el trabajador siniestrado o los derechohabientes en caso de fallecimiento del trabajador puedan obtener su crédito alimentario de naturaleza alimentaria. Entonces, estos procedimientos, estos nuevos procedimientos abreviados le dieron digamos, una energía distinta a toda esta materia procesal y han, si se quiere, ha sido importantísimo en cuanto a la terminación vertiginosa de las causas y, como les digo, el crecimiento también exponencial de las causas utilizando, por ejemplo, la vía sumarísima para todo lo que es siniestro, en todo lo que es discusión del grado de incapacidad. Otra de las cuestiones también que son interesantes, que por ejemplo introdujo la Comisión de Reformas, en esta reforma vigente a partir del 2010, es en cuanto al agravio computable. ¿Por qué? Porque en nuestra materia, mejor dicho, nuestra materia procesal laboral, adelanté que tenemos una doble instancia, o sea, luego de dictada la sentencia por el juez de grado, está la posibilidad de las partes de, dijimos, limitación recursiva, solo los recursos de nulidad y apelación, y estos van a ser sustanciados por ante la Cámara y los jueces de alzada, ¿no es cierto? La Cámara dividida en 2 salas, la Cámara de Apelación Laboral, o sea, sala 1 o sala 2. Pero lo interesante también, y lo que hace entroncado también con la celeridad del procedimiento, las posibilidades de apelación en materia laboral son limitadas. ¿Por qué? Porque si bien existe un recurso de reposición, el de apelación solo va para las sentencias definitivas y para aquellos autos que admitan excepciones. En ese caso, la apelación es de efecto inmediato, si se quiere, es de efecto inmediato. Ahora bien, en los casos de supuestos donde se rechazan excepciones o cualquier otro acto que cause un gravamen irreparable que no pueda ser resuelto con la sentencia definitiva, la apelación en este caso va a ser con efectos diferidos, o sea, no va a ser con efectos inmediatos, sino que se va a sustanciar una vez dictada la sentencia de grado, de mérito, de fondo, y luego tiene que, lógicamente, mantenerse en la alzada. Entonces, esta apelación con efecto diferido también hace a la celeridad del procedimiento. Y también decía que la novedad es este agravio computable porque en la medida que la sentencia de primera instancia condena a pagar sumas de dinero menores a 40 unidades IUS, hoy 120.000 pesos, ya sea que admita en forma total o parcial la demanda, sea si se quiere el demandado que quiere apelar, en forma total o parcial,
ese agravio hay que computarlo, cuantificarlo, va a tener que cuantificarlo y el juez verificar si no supera esa cantidad de 40 unidades, perdón, si es menor a 40 unidades ius, porque si fuera menor a 40 unidades ius, debe depositar dicha cantidad a la orden del juzgado. De lo contrario, no, lógicamente, bastará o será necesario el dictado de la sentencia definitiva y después, en la medida de no abonarse el crédito, iniciar la ejecución correspondiente del crédito laboral. Una particularidad, o sea que esto no deja de ser interesante. Y otra reforma también que tiene que ver con hacer efectivo este crédito laboral y no alargar los procedimientos indebidamente, hace al tema de la caducidad, que prácticamente podíamos decir, o se decía, que los juicios laborales no caducan, y de hecho que prácticamente no caducaban por esta circunstancia. Bastaba, cuando los autos estaban un año sin tener movimiento, sin un impulso procesal, el impulso procesal correspondiente, cualquiera de las partes podía pedir indudablemente la caducidad, pero la caducidad no era automática, sino ni con un simple traslado, sino que bastaba con que la parte a la cual le oponían la caducidad manifestara su intención de continuar. Con esa sola manifestación de la voluntad de continuar el litigio y proponer el paso siguiente procesal, digamos, quedaba atada atrás todo el planteo de caducidad y continuaba la causa según su estado. Esto hacía que juicios demoraran años, a veces en terminarse. Precisamente se reformó el artículo 37 que habla de caducidad y ahora este procedimiento en realidad pasó a ser diferente en este aspecto. Hay una primera vez en la cual, si bien el impulso procesal dice que tiene que ser de oficio, de hecho lo hacen las partes, pero si cualquiera de las partes o el juez eventualmente de oficio, como lo habilita el código, advirtiera que no tiene impulso procesal hace más de un año, debería notificar a las partes, hacer saberlo a las partes con notificación en el domicilio legal y real a los fines que manifiesten su intención de continuarlo. De hecho, que si manifiestan la intención de continuarlo y interponen el paso procesal que sigue o hacen la petición correspondiente idónea, el procedimiento va a continuar. Pero una vez ya interpuesto este pedido de caducidad, hace que luego tenga los efectos que tienen realmente en materia civil. De hecho que, aplicado una vez este procedimiento, luego si una de las partes advirtiera que luego volvió a pasar un año y no hubo impulso procesal, ya ahí directamente con traslado a la parte el juez eventualmente podría declarar la caducidad de la instancia. Circunstancia que esto prácticamente era imposible que sucediera antes de la reforma del Código Procesal. Y otra cuestión también importante que no puedo dejar de comentarle es el artículo 61 del Código Procesal Laboral, en el sentido de la facultad esta de solicitar medidas de oficios por parte del juez. No nos olvidemos que el juez interviene en el procedimiento activamente, quiere saber la verdad real, la verdad material, es uno de los principios fundantes. Por lo tanto, dispone de todos los medios de prueba y aunque no se lo propongan las partes, el juez puede a estos fines solicitar nuevas medidas probatorias a los fines, reitero, de la averiguación de la verdad real. Entonces, con todos estos nuevos, si se quiere, modos de estos procedimientos nuevos, abreviados, con estas reformas introducidas en el año 2010 al Código Procesal Laboral, indudablemente creo que vamos en camino de lograr que este hiposuficiente que es el trabajador haga efectivo su crédito laboral con la mayor celeridad posible, sin perjuicio que todavía no logramos la oralidad tan deseada. Pero vamos en camino, creo que nuestro Código Procesal avanzó con respecto a otros códigos procesales inclusive de nuestro país, motivo por el cual otras provincias no digo copiado, pero se han servido de estas reformas para trasladarlas a sus procedimientos laborales. Muchas gracias.